Hola a todas, este es el primer libro que comentaré de esta sección de libros comentados. Tenía 4 opciones, 4 textos que podía comentar, pero finalmente me he decantado por el que genuinamente ha suscitado un gran interés. Un libro publicado muy recientemente, hace solo un par de semanas, que es Sol bajo la lluvia, los cuentos reunidos del escritor colombiano José Zuleta Ortiz. José Zuleta Ortiz, según lo que nos dice la pequeña biografía que nos ofrece la editorial En la Solapa, nace en Bogotá en 1960 y vive en Cali desde 1969. Durante 15 años dirigió en las cárceles colombianas el taller de escritura Libertad bajo palabra, que se titula de la misma manera en que Octavio Paz titula uno de sus libros. Ha publicado 5 libros de cuentos, 4 de poesía, 1 de retratos y 2 novelas, una versión de Los Hechos, editada en Seix Barrial, esta misma editorial, en el año 2024, la cual tenemos aquí y de la cual tuve la oportunidad de asistir a su presentación y por diferentes motivos aún no he podido leer, pero muy probablemente vaya a ser la siguiente, uno de los siguientes libros sobre los cuales hablaremos y de los cuales me ocuparé en los siguientes videos y secciones. Lo que no fue dicho, editada en Seix Barrial en el año 2021, es otra de sus novelas, con la cual ganó el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura en 2022 a novela publicada. Su libro de relatos, Ladrón de Olvidos, obtuvo el mismo reconocimiento en 2009 en la categoría cuento. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al francés, inglés, portugués, italiano y holandés. Como les había comentado inicialmente, este libro se publicó hace apenas unas semanas, si mal no estoy. El libro es una edición donde se reúnen cuentos que ha seleccionado José Zuleta junto con los editores de Seix Barrial y si mal no estoy tiene 36 cuentos, de los cuales he leído solo la mitad. Lastimosamente solo he podido dedicarle una tarde a la lectura de estos cuentos, que fue la misma tarde en la cual compré los cuentos y consideraba que aunque no hubiera leído la integridad del texto, aunque no lo hubiera leído completamente, sería inclusive beneficioso hacerlo de esta manera, dado que podríamos separar el comentario completo del libro en 2 secciones y asimismo abordarlo de una manera más detallada. Este libro de cuentos reunidos abre con el cuento La sonrisa trocada. Tiene el título de el libro en el cual se publicó, La sonrisa trocada. Este cuento es un cuento donde nos cuentan cómo el personaje principal se encuentra implicado en el accidente aéreo en el cual fallece Carlos Gardel y su dentadura es confundida con la del músico y ahora narra desde su estado de muerte y su estado de exilio, como personas van al cementerio en Argentina a rendirle tributo como si él fuera Carlos Gardel, y su esposa en Colombia le lleva flores como si fuera él, cuando se lo está ofreciendo a un cuerpo y una sonrisa que son nada más y nada menos que las de Carlos Gardel. El siguiente cuento, La última carta, es el cuento en donde por primera vez dentro de los cuentos que aparecen reunidos en esta edición, José Zuleta sitúa el espacio narrativo en la ciudad de Cali. Es un cuento con un muy buen argumento. Discurre dentro de los casinos
del Hotel Intercontinental o Intercontinental, este hotel conocido por todos los habitantes de la ciudad de Cali. Y en la página 25 es donde nos aclara que se mueve entre este casino del Hotel Intercontinental y el barrio San Antonio. Es sorprendente ver que un autor se apropie de esta ciudad de provincia y poder encontrarlo editado en una editorial en donde también han publicado autores como Enrique Vilamata, el propio Octavio Paz tenía sus libros editados en Seix Barrial, y encontrar un autor con textos ubicados en la ciudad de Cali probablemente es lo que ha generado un interés personal por los cuentos, pero esto no ha sesgado, o he intentado que no sesgara mi juicio ante lo que he considerado que es la buena prosa de José Zuleta. El argumento del cuento gira en torno a la problemática de el casino y sus trabajadores, y discurre entre estos casinos y el barrio San Antonio. El siguiente cuento es titulado Agua de Lluvia. Es un cuento donde José Zuleta narra como un joven de 19 años, Raúl, de una comunidad del Pacífico colombiano, viaja a Cali con el motivo de construirle un barco a un personaje que llaman el Capitán. José Zuleta narra esta travesía de Raúl desde la zona pacífica más cercana al mar hacia la parte central del departamento del Valle del Cauca, mostrando las imágenes de la subida de los farallones y cómo la carretera desemboca en el valle, específicamente en la ciudad de Cali. Este cuento nos indica y nos aclara, José Zuleta, en la página 40, discurre en el barrio San Antonio, que, según la descripción que nos da, queda al sur de la ciudad, en el piedemonte de los farallones. La casa del capitán estaba empotrada en lo alto de una pequeña colina. El terreno sobre la cual fue construida mide 33 metros de frente por 79 de fondo. La casa de 2 plantas, encalada con ventanas azules y un amplio corredor de baldosas color salmón que la rodea. Un gran solar llega hasta la calle de atrás. En la primera parte del solar una piscina y un jardín, después un árbol de mango, una ramada que sirve de carpintería o bodega y una huerta de hortalizas y hierbas aromáticas. Es muy interesante ver esta imagen que nos ofrece José Zuleta, porque los que hemos entrado a casas y hemos caminado, deambulado, divagado por el barrio San Antonio, siempre tenemos la imagen de este tipo de casas, ¿no? El cuento tiene unas imágenes muy bien articuladas, muy bien expuestas y también muy bien narradas. El cuento que sigue a Agua de Lluvia es La Oración de Manuel, donde este cuento discurre o José Zuleta lo pone en Jericó, que también es un territorio cercano a la ciudad de Cali, o relativamente cercano, y nos cuenta ese pequeño viaje que realiza un niño de la mano de su padre a la iglesia un domingo, y nos ofrece una de las imágenes mejores construidas dentro de los cuentos que he podido leer, y es la de esa lucha, esa disputa entre el águila y la serpiente, que el niño ve horrorizado y no sabe explicarse. Seguimos con los cuentos del libro titulado La Espiral del Alambique.
Y los libros, el primer cuento que selecciona Zuleta del libro La espiral del alambique para presentarlo en esta edición se titula Tres noches, cuatro días. Tres noches, cuatro días, teniendo en cuenta que lo leí hace básicamente horas y aún se está reposando el cuento críticamente. Es un cuento que nos ofrece un argumento narrativo y un espacio que son difíciles de manejar para el escritor. ¿Sí? Nos cuenta la historia de una pareja que toma deprisa, de manera arriesgada, un plan de vacaciones en un supuesto crucero para celebrar su luna de miel. Efectivamente, las personas que hemos visto estos planes y que hemos hablado con personas que han accedido a estos planes y que son ofrecidos a una escala casi que publicitaria e industrial en la ciudad de Cali, sabemos que son un fraude y efectivamente eso es lo que nos narra José Zuleta en este cuento. La historia narra cómo la pareja que está celebrando su luna de miel queda decepcionada ante lo que le ofrece la agencia de viajes en una de las diferentes paradas que hacía este supuesto crucero. La mujer se queda en tierra y el hombre se queda en el barco, en la embarcación, y decide quedarse en el barco y dejar a la mujer en tierra. En ese periodo de tiempo en el que la mujer está en tierra y él está en el barco, se encuentra con un grupo de mujeres muy jóvenes que están celebrando su graduación en este barco y contacta con una de ellas y el autor resuelve con una prosa muy sobria y muy acertada las posibilidades narrativas frente a este escenario. El cuento, la narración que le sigue es El cuaderno de Elena. De este cuento cabe destacar la tensión que genera el autor y que considero que logra generar frente a un cuaderno que se encuentra un estudiante de filosofía en un bar y cuyo encuentro no le es tan extraño porque pudo darse cuenta que lo había dejado una mujer que había entrado con una amiga y la cual describen como una antropóloga, y este personaje logra básicamente entrar en la intimidad de la antropóloga y finalmente se encuentra con ella para devolverle el libro de una manera bastante ingeniosa. Seguimos con El juego de la verdad, que es el siguiente cuento, donde también Zuleta ofrece un argumento bastante, digamos, clausurado, ¿no? Pensándolo en el espacio narrativo y cuyas posibilidades no son tan claras, no son tan fáciles como los anteriores cuentos, pero de igual manera logra generar una narrativa que mantiene al lector interesado por los escenarios encadenados y las situaciones que muestra. Seguimos con La espiral de alambique, cuento titulado de la misma forma que el libro de cuentos del autor.
del cual hace su selección. Este es un cuento que realmente generó un interés en mí, porque en este cuento se mezcla lo borgiano con lo que el propio Borges denomina como el pudoroso amor, ¿no? En esta conferencia que da Borges y que podemos leer en el libro Siete Noches, Borges se refiere al amor como el pudoroso amor, ¿no? Y sabemos biográficamente que Borges no es que haya tenido las relaciones amorosas más, digamos, tranquilas o serenas o satisfactorias con sus diferentes parejas, ¿no? Y esto podemos verificarlo y podemos también consultarlo en libros como el Borges de Bioy Cáceres, que es este diario de décadas donde, sin saberlo, Borges, Bioy escribe sus conversaciones casi que diarias. También podemos consultarlo e inclusive esto se menciona en el prólogo de la enciclopedia borgiana, la enciclopedia titulada Borges Babilónico, una enciclopedia editada por Jorge Schwartz y publicada en la editorial Fondo de Cultura Económica, donde además de ser una enciclopedia muy bien editada y escrita, podemos acceder a también, afortunadamente, según la elección del editor, como nos cuenta del director, perdón, como nos cuenta en el prólogo, a estas particularidades de la vida de Borges. De esta manera se entra en un argumento borgiano cíclico de la memoria ante la resaca, el guayabo y la borrachera en la ciudad de Cali. Durante estas páginas efectivamente se describe de una manera que considero muy acertada el contexto que genera la velocidad y la cadencia de la prosa de este cuento, y nos narra en la página 99 de José Zuleta que el conflicto narrativo discurre y sucede en Zaperoco. Otra característica de gran interés es esta exposición de los lugares emblemáticos de la ciudad de Cali. Zaperoco es un lugar en la zona norte de la ciudad que se caracteriza por la música que se reproducía en el lugar, y pues siendo yo de la ciudad de Cali he podido entrar en un trabajo etnográfico exclusivamente sobre este lugar Zaperoco, donde he corroborado que la música era uno de los grandes atractivos, y este cuento discurre en dándole una gran importancia al lugar de Zaperoco. ¿Qué es imaginación? Es un diálogo veloz, es un diálogo a la vez reflexivo ante las dinámicas de la monogamia, donde José Zuleta nos narra las preguntas de un niño ante la decisión de su padre de decirle a su madre, quien entonces era la pareja del hombre, del padre del niño, que se fuera de la casa una vez enteró, y una vez enterado de la infidelidad, y efectivamente el niño cumple con esas preguntas y esas ráfagas epistemofílicas que
le dan esta diversión, ¿no? Este divertimento en el mejor de los sentidos a este cuento. El siguiente cuento se titula La niñera. También tiene una muy buena descripción de los juegos característicos de Colombia. José Zuleta, como nos dice la biografía, nace en 1960, pero yo en mi niñez logré jugar varios de estos juegos que menciona José Zuleta en este cuento de La niñera, donde una niñera se roba la atención de unos niños que ven en ella el reflejo de un puente a todo tipo de posibilidades del juego, ¿no? La rayuela, las canicas, los yoyos de Coca-Cola, que aún en varios lugares de la ciudad uno puede ver, aquí en Cali, en diferentes pueblos aún se pueden ver. Y el cuento también cuenta con unas imágenes muy bien desarrolladas. Ya casi llegando a la mitad de los cuentos, continuamos con el cuento titulado La prisa del cangrejo, que es el cuento que considero el mejor de todos, o posiblemente el mejor de todos de los que he podido leer de estos cuentos reunidos de José Zuleta. La prisa del cangrejo comienza de esta manera en la página 117. El primer lugar antes de llegar era una vereda a la que llamaban la soledad. Después estaba el silencio. Una vez leída estas dos primeras líneas, sabía que el cuento iba a estar embarcado en una generación de imágenes con una estructura mucho más poética, y efectivamente esto sucede, dado que en la página 119 Zuleta nos revela la raíz del título del cuento y nos narra desde la perspectiva del personaje principal del cuento lo siguiente. Dice y narra el personaje del cuento: mientras el silencio avanzaba, mirábamos el mar. Sobre la playa un cangrejo huía a toda velocidad. Corría hacia atrás. Pensé que no retrocedía. Me dije que los recuerdos son atrás, y cuando los evocamos avanzamos hacia atrás como los cangrejos. Una imagen bien construida. Y en la página 120, justo la siguiente, tenemos la imagen que nos ofrece José Zuleta en este cuento de un delfín siendo devorado por estos mismos cangrejos que representan la memoria. Continuamos con la clase de gramática, donde de la misma manera José Zuleta incurre en estos juegos estéticos donde él sustituye la fisionomía de una profesora de gramática con la cual uno de estos niños que asiste a las clases tiene una fascinación por los signos de puntuación, ¿sí? Siendo partes de la cara comas, puntos, paréntesis, comillas, y lo hace de una manera muy acertada. En la página 131 nos encontramos con el cuento La decisión de los Koopman. Es un cuento que me parece que está muy bien construido, dado que no cae en el sentimentalismo de este tipo de cuentos críticos o de crítica social, donde se abandona la exposición estética por la idea
política o la crítica social que se debe hacer, dado que el cuento básicamente expone las contradicciones y paradojas que se encuentran las personas que adoptan niños de países que en el primer mundo, entre muchas comillas, en lo que se denomina países desarrollados, entre muchas comillas, llaman el tercer mundo, y los países supuestamente subdesarrollados. Narra José Zuleta que una pareja, los Koopman, donde el hombre es un profesor de artes, que nos acerca posiblemente a, al personaje, por imaginándolo los trabajos que realiza. Busca, después de trabajar y decidir no tener hijos, adoptar niños en condiciones no tan favorables, y deciden, una vez escuchada la canción de salsa que canta Oiga, mire, vea, en ese Cali para que vea, según lo que nos dice José Zuleta, canción que fue escuchada en Países Bajos, vienen a Cali a adoptar a los niños y se encuentran con comentarios como que por parte de las personas que trabajan en la fundación para la adopción de niños, que les pueden conseguir niños más baratos por más dinero. Esta pareja termina en un bar, en una especie de bar, donde se los lleva a tener un encuentro, y aquí José Zuleta maneja muy bien las imágenes y los juegos estéticos con el erotismo que podemos encontrar en muchos de los cuentos que nos ofrece estos cuentos reunidos. El silencio y la rosa también es uno de los mejores cuentos dentro de los que he leído. Lo encontramos en la página 139, y el argumento está muy bien construido. Es un argumento también que José Zuleta sabe distribuir con sus diferentes juegos, y concluye de una muy buena forma. No quisiera, en este caso, exponer cuál es el argumento, y me gustaría que cada persona lo leyera por su cuenta y experimentara el interés que suscitará la lectura de este cuento, como todos estos cuentos lo han hecho en mí. Llegamos finalmente a los últimos cuentos que lastimosamente he leído, y digo lastimosamente porque me hubiera gustado tener preparado todos los cuentos para esta sesión, pero esto nos favorecerá para terminar de comentar la integridad del texto con mayor detalle. El siguiente cuento se llama Cubos de Hielo, y también es una narración sobre una problemática de una pareja, y esta historia es amortiguada nuevamente por una escritura limpia, pulida, sin excesos, que hacen que el discurrir del ojo por la página, el acto del lector, sea ameno y nos permita llegar al final de la historia. Ya llegando a la mitad de los cuentos, entraríamos a los cuentos que aquí se han seleccionado del libro titulado Ladrón de Olvidos, que es el libro que ganó el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura en 2009 en la categoría de cuento.
Y nos abre José Zuleta la narrativa de esta selección de los cuentos Ladrón de Olvidos con un cuento titulado de la misma forma, donde nos ofrece una historia muy bien realizada, muy bien lograda, donde podemos ver que José Zuleta deja ver casi que esa vivencia de trabajo de campo en los diferentes lugares comunes de la población colombiana y de muchas naciones, como es la terminal de buses o la terminal de transporte, donde en este cuento una persona se encuentra una caja para embolar zapatos, para lustrar zapatos, y acomoda su destino a embolar estos zapatos y a repetir el método con el cual encontró la caja de zapatos, que es robando los olvidos de la gente, lo que se olvida a la gente. Seguimos con el cuento El precio de mis lágrimas, que probablemente José Zuleta genera una de las imágenes más emocionantes y bien logradas, junto con La prisa de los cangrejos. Y me gustaría leerles uno de los fragmentos. No quisiera revelarles de la misma manera como el cuento de El silencio y la rosa, si mal no recuerdo, me voy a verificar. Sí. No quisiera revelarles el argumento del silencio y la rosa, de la misma manera que no quisiera revelarles el argumento del precio de mis lágrimas, pero sí quisiera leer este fragmento. Solo voy a contarle algo. Para poder llorar recuerdo cuando era niña y vivíamos arriba del río Guapi. Recuerdo que en diciembre eran las fiestas de la Virgen y mis padres, mis tíos y todas las gentes del río hacían las balsas para la procesión. Juntaban las canoas de la familia y sobre ellas armaban una gran tarima para la Virgen y la decoraban con flores y tejidos de palma y arcos de guado. Hacían biche, montaban tambores, marimbas y vientos. Subían a la Virgen adelante en la proa y los músicos se hacían atrás. Las mamás de nosotros llevaban fiambres y dulces para todos. A los niños nos construían unas balsas pequeñas juntando 4 o 5 potrillos que decoraban con adornos de palmiche. No tenían flores ni músicos, pero nosotros cantábamos. En las puntas de la tarima ponían los mecheros de petróleo, y antes del anochecer el río estaba lleno de balsas y todas las aldeas y poblados, río abajo, salían en canoas y potrillos a la procesión. Entonces, cuando apenas era la noche, encendían los mecheros de las antorchas. El río parecía un incendio, los músicos empezaban a tocar. Yo veía a mis padres bailando sobre la tarima, riendo del amor que se tenían. Se hacían bromas y mi mamá, vestida de blanco, se veía más feliz que nunca, bailando mejor que todas las mujeres. Papá lo sabía y la miraba con orgullo. Nosotros, desde la balsa de los niños, mirábamos la alegría de todos, y el río bajaba tranquilo y nosotros dormíamos y volvíamos a despertar, y la fiesta seguía. Antes de que despuntara el día llegábamos a Guapi y entrábamos con la Virgen a la catedral para que empezara la Navidad y así poder pedir los regalos. Y entonces cada uno pedía un deseo que solo mi padre podía saber, y si nos portábamos bien, el deseo se cumplía. Recuerdo todo aquello y por eso lloro. Hemos llegado a exactamente la mitad de los cuentos. Este sería el cuento 18,
de los 36 cuentos, el 18º, usando groseramente la enumeración, que se titula Escribano del Agua. Este cuento no lo he leído, pero dado que tuve la oportunidad de estar en la presentación del libro, uno de los comentarios que hacía José Zuleta es que él tuvo la oportunidad de trabajar en la empresa editorial en donde la historia se desarrolla, que es Feriva, y he podido leer solo unas páginas de este cuento y es fascinante para las personas que nos dedicamos al mundo editorial y que estamos en el mundo editorial, como José Zuleta describe ese proceso maquínico y olvidado de los litógrafos. En la siguiente sesión terminaremos de comentar los otros 18 cuentos faltantes del libro y posiblemente articularemos esa sesión con la novela Una versión de los hechos de José Zuleta. José Zuleta es un autor que me ha tomado por sorpresa, ¿no? Porque hace un año, que fue cuando estuve en la presentación de la novela, me encontré con unas experimentaciones narrativas, con una este tipo de literaturas expandidas, de la autobiografía ficcionalizada y la ficción de la autobiografía en estos diferentes cuentos y en la novela que he podido leer, pero solo sobre una imagen de sus páginas iniciales. Esta sería la primera sesión de la sección de libros recomendados. Probablemente vayamos a comentar, como lo dije, la novela de José Zuleta, Una versión de sus hechos, y continuaremos muy probablemente con los libros que estoy leyendo en este momento y de los cuales me he ocupado, que es el ya mostrado Borges Babilónico, una enciclopedia, el recién publicado en Colombia libro de la crítica literaria T.S. Eliot, La aventura sin fin, traducida, prologada y editada por Andrew Jaume. Y finalmente articularemos la enciclopedia borgiana con el libro de Jorge Luis Borges, Siete Noches.